Vamos a comenzar el tema 5 de la asignatura Microeconomía 1. El tema 5 lleva por título la función de demanda individual y de mercado. Y vamos a ver que es una continuación de lo que hemos visto en el tema anterior, en el que hemos construido las funciones de demanda general y hemos estudiado en concreto el comportamiento del consumidor. Recordando lo que estábamos viendo en la segunda parte de la asignatura, que es la teoría de la demanda, tratábamos de responder en general a varias preguntas en toda esta segunda parte. Una es cuánto y cómo consumir, cómo los consumidores van a decidir el cuánto y el qué van a consumir. Otra pregunta era cómo cada consumidor asigna la renta a la compra de bienes y servicios. Y en definitiva, la pregunta más importante que tratamos de responder en toda esta segunda parte es entender qué es lo que hay detrás de la función de demanda de mercado que vimos en la introducción a la asignatura. Si recordáis, esa función de demanda de mercado era una función que dependía, la cantidad demandada de un bien dependía del precio del propio bien, pero también de los gustos de los consumidores, la renta de los consumidores, el precio de otros bienes y el número de consumidores que hay en un mercado. De estas tres preguntas, las dos primeras prácticamente ya las hemos respondido en los temas anteriores. Porque en el tema 3, que era el de preferencias, utilidad y restricción presupuestaria, tenía dos preguntas fundamentales, que eran una, ¿por qué los consumidores prefieren unos bienes a otros? Es decir, ¿cómo vamos a representar los gustos de los consumidores? Y vimos que para representar los gustos de los consumidores utilizábamos las curvas de indiferencia y las funciones de utilidad ordinal. Y la segunda parte, ¿qué limitaciones tienen en las decisiones estos consumidores? Pues la limitación principal que tienen los consumidores es la restricción presupuestaria, que viene determinada por la renta monetaria de la que disponen, junto con los precios que tienen que pagar por cada uno de los bienes. Por lo tanto, fijaros que con estas dos preguntas en el tema 3 lo que hicimos es conocer cada uno de los instrumentos que aparecen reflejados en la función de demanda de mercado, es decir, los gustos del consumidor que representábamos por G y la restricción presupuestaria que venía dada por la renta monetaria Y y los precios de cada uno de los bienes P1 y P2. En el tema 4, que llevaba por título la elección del consumidor, una vez estudiados estos elementos básicos de cuáles son los gustos de un consumidor y cuál es la restricción presupuestaria a la que se enfrenta, lo que nos preguntábamos es cómo los consumidores realizan sus elecciones, que consistirá en qué cantidades van a comprar, es decir, para unos precios dados y una renta dadas, cuánto va a ser la cantidad que demandarán de cada uno de los bienes, y qué ocurre cuando cambia el precio de alguno de los bienes o la renta, cómo se modifican las elecciones del consumidor. Pues ahora, cuando pasamos al tema 5, que lleva por título la función de demanda individual y de mercado, vamos a tratar de responder a varias preguntas. Una primera parte del tema está dedicada a indagar más en qué ocurre cuando cambian los precios de uno de los bienes. Cuando cambia el precio de un bien, vimos en el tema anterior que la cantidad demandada de ese bien cambiará y la cantidad demandada del otro bien también puede ser que cambie. Esos cambios en cantidades es lo que llamaremos efecto total. Pero aquí lo que haremos es indagar más allá y ver cómo ese efecto total lo podemos descomponer en el efecto que llamamos efecto sustitución y en el efecto renta. Después pasaremos a analizar cómo podemos medir el bienestar de un consumidor. Y por último, ya para cerrar toda la teoría de la demanda, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido análisis a nivel de consumidor individual. Y hemos obtenido una función de demanda individual para cada uno de los bienes, para cada consumidor. La última pregunta que tratamos de responder en este tema es cómo se construye la decisión agregada de los consumidores en el mercado a partir de las decisiones individuales de cada uno de estos consumidores. Por lo tanto, los objetivos de este tema quinto van a ser los siguientes. Por una parte, definir, representar y calcular los efectos sustitución y renta ante variaciones en los precios, utilizando el criterio de Slutsky.
En segundo lugar, relacionar los signos de esos efectos, efecto total, efecto sustitución y efecto renta, con cada uno de los tipos de bienes y demandas y comportamiento de los bienes entre sí que ya vimos en el tema anterior. Otro objetivo va a ser medir el bienestar de los consumidores, para lo cual vamos a utilizar el concepto de excedente del consumidor como medida de ese bienestar de los consumidores. Una vez que entendamos qué es el excedente del consumidor, el siguiente objetivo es saber calcular y representar gráficamente el excedente del consumidor para una determinada curva inversa de demanda. Y ya por último, el último objetivo es entender y obtener la demanda de mercado de un bien como la agregación de las demandas individuales. Una vez definidos estos objetivos, vamos a ver que el esquema de cómo se estructura el tema está basado en 3 apartados. El primer apartado es el efecto sustitución y renta, la descomposición del efecto total en efecto sustitución y efecto renta. El segundo apartado es el excedente del consumidor. Veremos el concepto de excedente del consumidor como medida de bienestar del consumidor y veremos cómo realizar el cálculo y cómo obtenerlo gráficamente. Y por último, el último apartado es de la función de demanda individual a la de mercado. Veremos cómo a partir de la función de demanda individual que obtuvimos en el tema anterior, podemos agregar el comportamiento individual de los consumidores para obtener la función de demanda de mercado. Como en los temas anteriores, entre paréntesis para cada uno de los apartados del tema, os indico las referencias de Paindick y Rubenfield donde podéis acudir y también los apartados del libro de Varian de microeconomía intermedia a que podéis también consultar si tenéis dudas. Dada la configuración de las clases semanales, lo que vamos a hacer es empezar por los apartados 2 y 3, que son los que vamos a ver esta semana, y ya la semana que viene veremos el apartado 1, el de la descomposición del efecto total en efecto sustitución y efecto renta, porque es bastante más largo y así ya aprovechamos las 2 clases de la semana que viene para explicar ese primer apartado.